Estas imágenes fueron rodadas en abril del año 2004 y tienen ya valor histórico. Los controles aduaneros de la frontera germano-polaca y de otras muchas fronteras de la ampliada Unión Europea han pasado a la historia. Esto es bueno para los viajeros e importante para el comercio. Sin embargo, la euforia que despierta la ampliación de la Unión Europea comienza a teñirse de miedo. Miedo ante la actuación de bandas organizadas procedentes de los países del este que están invadiendo sin pudor Europa occidental. Esta película muestra mediante 3 casos ejemplares lo que las bandas del este de Europa están provocando en Alemania. A las afueras de Kaunas, Lituania, se encuentra el mayor mercado de vehículos usados de Europa del Este. Miles de automóviles de segunda mano procedentes de Alemania esperan a ser vendidos en Rusia, Ucrania y Kazajistán. La mayoría ha llegado aquí por vías legales. Pero no es ningún secreto que también la mafia lituana participa en este negocio. En el mercado nos encontramos a un hombre que dice llamarse Linas y que, según sus propias declaraciones, ha estado 2 años en una prisión alemana acusado de robar coches. Actualmente es el que manda aquí, el hombre que puede conseguir el coche que usted desee. No hay más que alquilar un garaje en Alemania. O mejor aún, una nave. Una nave es mejor para almacenar coches. Y eso es todo. Ya puedes empezar a trabajar. Es así de fácil. Cuando habla de trabajo fácil se refiere al robo de vehículos por encargo. Pero Linas ya no se mancha las manos. Habla por teléfono con los ladrones que él mismo ha enviado a Alemania y les encarga el coche deseado. Hay métodos elegantes para superar sistemas de alarmas y cierres. Sin embargo, la violencia es en la mayoría de los casos el medio más rápido. La técnica empleada depende de la situación. En los modelos más antiguos, el sistema antirrobo se supera con facilidad. Y si no es así, simplemente se remolca el coche. Los llamados destornilladores o especialistas en el trabajo de taller, también en la nómina de Linas, cambian los números de bastidor en las naves previamente alquiladas. Después, y con documentación y matrícula falsa, el coche pasará sin peligro alguno por la frontera. Los llamados chicos de tránsito son los encargados de atravesar la frontera con los vehículos. En el robo de un solo vehículo participan 6 o 7. Si la policía detiene a alguno, pronto aparece un compañero para sustituirlo. Normalmente se selecciona a gente joven, de 18 o 20 años. Su formación dura unos 2 meses. Esta formación profesional se suele impartir en Polonia, donde hay muy buenos especialistas que se encargan de enseñar a los jóvenes todo lo que necesitan saber. Después de 2 meses, están listos para empezar a trabajar. Luckenwalde, población de Brandenburgo. Formación de agentes de policía locales. 2 funcionarios del cuerpo de policía se han desplazado hasta aquí con un firme propósito: acabar con el robo organizado de vehículos. Los ladrones de coches lituanos prefieren alquilar sus talleres de falsificación en los alrededores de Brandenburgo por su cercanía con la frontera. No sé si saben que en Polonia, que antes era la mayor potencia en el mercado de vehículos robados, había especialistas con los conocimientos técnicos necesarios para anular las instalaciones electrónicas de los vehículos y, posteriormente, poder llevárselos.
Hoy en día, las bandas lituanas también han adquirido estos conocimientos. Los funcionarios deben mantener los ojos bien abiertos y comunicar cualquier cosa que resulte sospechosa a los encargados de la investigación, pero en ningún caso pueden entrar en acción. La policía de Poznan sabe que estas bandas de lituanos son muy violentas. La jerarquía dentro de los grupos de delincuentes lituanos tiene como consecuencia que en los niveles más bajos, los destornilladores o los desmontadores tienen una actitud muy colaboradora con la policía, de forma que es muy probable conseguir declaraciones de ellos. Pero cuanto más alto sea el puesto en la jerarquía, mayor es la posibilidad de que exista una fuerte oposición a colaborar. De estos sospechosos depende una gran cantidad de dinero y no están dispuestos a trabar amistad con los organismos estatales alemanes. Bueno, la verdad es que no ganas tanto dinero. Si quieres traer de Alemania un BMW X5, por ejemplo, un modelo bastante popular, lo puedo conseguir por unos 4.000 o 5.000 euros. Es decir, yo lo encargo y entonces se roba. Por otros 2.000 euros se prepara el coche para su transporte. En este punto ya se han cambiado todos los números. Se han falsificado los papeles y se han sustituido las cerraduras. Entonces, me dirijo a la gente adecuada, a los polacos. Por 5.000 euros pasan el coche por la frontera. A veces exigen 6.000 euros, o sea que la frontera polaca cuesta 5.000 euros y otros 5.000 la lituana. 2.000 cuesta la frontera entre Lituania y Bielorrusia. En total, los gastos suman alrededor de unos 20.000 euros, mínimo 18.000. Este coche lo puedes vender sin problemas por 28 o 29.000 euros en Bielorrusia. Con lo que ha sacado una ganancia limpia de unos 8 o 9.000 euros. Hoy en día, entre los propietarios del X5 se ha extendido el rumor de que ese coche, debido a su gran popularidad, es de los más robados. Por eso es cada vez más frecuente que los dueños instalen en sus coches sistemas de localización por satélite, que en caso de robo sirven para conocer cuál es la situación del vehículo con un margen de error de pocos metros. Este aparato se suele instalar en algún lugar oculto dentro del vehículo. Todo depende un poco del tipo de coche en cuestión. Por supuesto, no voy a decir dónde. No vamos a dar facilidades a los ladrones. Pero funciona así. Se llama al aparato vía Internet. El aparato responde y nos dice: estoy aquí, en la latitud tal y la longitud tal. Y entonces se hace clic sobre el mapa y se puede ver dónde está. Actualmente los ladrones saben que muchos coches todavía no disponen de este aparato. Sin embargo, dentro de 2 años, las bandas deberán contar con que la mayoría de los coches llevará instalado este sistema, aunque no sabrán dónde está. El comisario jefe de la policía lituana, Ivanas Kovirovas, no comparte el optimismo del fabricante de estos aparatos. Hace tiempo que estos dispositivos de seguridad no son un problema para los ladrones lituanos que trucan los aparatos de alta tecnología alemana con mecanismos de fabricación propia. Los criminales han descubierto que estos dos aparatos neutralizan la conexión. Este es el primero. Este es el segundo. Si conecto aquí no hay cobertura en un radio de 50 a 100 metros. De esta forma, anulan el sistema de seguridad y pueden llevarse el coche a cualquier garaje. Entonces, ya en Polonia o en Alemania, se vuelve a programar el ordenador de a bordo y se instala un juego nuevo de cerraduras. Después de todo esto, el coche habrá desaparecido para siempre. Este es un puesto lituano de comprobación de vehículos. Todo el que desee tener un vehículo legal y en orden tiene que pasar por aquí. No es como pasar la ITV. En esta comprobación no se tiene en cuenta el estado técnico del coche.
Lo primero que hacemos es comprobar si la policía busca a la persona que trae el coche. Después intentamos averiguar si se trata de un coche robado. Además, tenemos un programa de ordenador que nos muestra si un coche ha sido matriculado en Alemania y, en caso afirmativo, con qué número y todo lo demás. El puesto de comprobación solo puede evitar la autorización de vehículos robados en Lituania. Los coches que llegan a Rusia escapan al control. Creo que para nosotros la ampliación de la Unión Europea significará sobre todo el doble de coches robados. Al no haber frontera, no hay control. El crimen organizado de diferentes países encontró muy pronto un lenguaje común y surgieron las alianzas. En la red figuran delincuentes de Alemania, Bélgica, Francia, Polonia, Lituania, Letonia, Bielorrusia y Rusia. Todos los criminales se conocen entre sí. Linas tiene amigos en toda Europa, pero está especialmente orgulloso de la colaboración con sus colegas moscovitas. Una vez la mafia rusa, o mejor dicho, un grupo de la mafia rusa, me hizo un pedido de varios coches. Los querían para regalarlos a los defensores de la ley y el orden, jueces, abogados, comisarios y demás. Y estoy totalmente seguro de que a día de hoy siguen conduciendo sus bonitos coches robados. Al comisario jefe Iván Ascovirovas le encantaría que la relación entre los diferentes cuerpos de policía fuera tan buena como la que tienen los delincuentes. Pero para eso aún queda mucho. Tenemos contactos con Rusia y Letonia, pero no con el oeste de Europa. Requisamos una gran cantidad de sus coches, pero hasta hoy no tenemos una colaboración, digamos, regular. En el patio de la comisaría de Vilnius hay coches que se robaron hace meses en Alemania y que nadie sabe a quién pertenecen. Todos tienen su propio sistema. Algunos se encargan solo de las piezas de repuesto. Es decir, reciben los encargos por Internet, desde Moscú y San Petersburgo. Después desmontan los coches in situ. Y las piezas se transportan en containers. Aunque no siempre sale bien. A veces la policía alemana consigue marcar un tanto en la portería de los ladrones. Los funcionarios de la policía de Potsdam han interceptado un transporte de piezas. Estas son piezas que hemos requisado en una nave alquilada por unos sospechosos de nacionalidad lituana. Tanto las utilizadas en la nave como las que estaban en el camión eran piezas completas, desmontadas y embaladas. Estas piezas proceden de vehículos sustraídos en la zona de Berlín-Brandenburg. Al parecer, pensaban llevarlas a Lituania para venderlas allí. Se supone que los camiones utilizados para el transporte también son robados. Pero ni la bandera lituana pegada con tanto cariño en el camión pudo engañar a los agentes. En cuanto a las carrocerías de lujo desmontadas, la policía duda de si realmente se trata de piezas de recambio. El valor del vehículo es sencillamente demasiado elevado como para venderlo como chatarra. Después de una hora de duro trabajo buscando pistas, se concluye lo siguiente.
Se trata de dos vehículos completos que antes de su despiece no sufrían el menor rasguño. Debido al valor de los coches, suponemos que los pensaban montar de nuevo en sus países de destino. Por ejemplo, en este taller de las afueras de Vilnius, Lituania, que pertenece a un amigo de Linas. Las pequeñas empresas no pueden sobrevivir debido a la competencia. Hay demasiadas estaciones de servicio. Si los pequeños empresarios quieren ganar dinero, si quieren dar de comer a sus familias, no les queda otro remedio que buscar un contacto en el mundo de la ilegalidad. Falsifican documentos y hacen todo lo necesario para seguir con su negocio. Por 2.000 o 3.000 euros son capaces de montar sin problemas cualquier coche que venga desmontado de Alemania. Se habla mucho de la desaparición de la frontera, pero en realidad los controles solo se desplazan hacia el este. Todo dependerá de la eficacia de los controles en las fronteras de la Unión Europea. Y esto, según nuestro ladrón de coches lituano, también es una cuestión de dinero. Todo depende del sueldo del agente de aduanas. Si tiene miedo de perder su sueldo, no accederá a nada. Por ejemplo, un agente de aduanas en la frontera bielorrusa gana unos $120 al mes. Si le dices, aquí tienes $2.000, cierra los ojos cuando yo pase con mi coche. Lo hará una vez, 2 veces, y las que sean necesarias. Stuttgart, la capital del Land de Baden. En el este, Württemberg no está considerada solo como la capital de los coches más bonitos, sino también de los más caros. Es una zona muy rica. Una consideración que le da mucho trabajo al comisario jefe de la policía de Stuttgart, Klaus-Peter Aran. El poder de atracción del dinero tiene consecuencias realmente negativas. Sufrimos aproximadamente entre 180 y 190 atracos a bancos al año, y esos son muchos atracos. Aquí no se habla de cifras finales. Una única banda actuó solo en Alemania 137 veces. Esta gran actividad criminal exige de las bandas una gran organización. Cientos de cómplices actúan en un trabajo en cadena, siguiendo un proceso similar al de un Estado Mayor. Inspeccionan el terreno, consiguen armas y vestimenta y determinan el momento más adecuado para cada atraco. Solo en Stuttgart, una banda ha hecho ya caja 11 veces. En algunos bancos han robado más de una vez. El rostro de los ladrones no se lo podemos mostrar. Aquí incluso los ladrones de banco armados tienen derecho al anonimato. Algunos de ellos siguen en busca y captura.
En los primeros 50 atracos, los ladrones consiguieron abandonar el lugar de los hechos sin dejar ningún indicio acerca de su procedencia o identidad. Según parece, incluso la retirada ordenada estaba cuidadosamente planeada. Ningún atracador iba enmascarado. Todos llevaban una gorra de lana. Y estamos seguros de que estos atracadores, aunque no siempre sean los mismos, sí pertenecen a la misma banda. Resulta evidente que aquí se cuece algo grande. En Stuttgart, el objetivo preferido de los ladrones eran las cajas de ahorros de Baden-Württemberg. Sobre todo las filiales situadas en los alrededores de la Rote-Bull-Platz en el centro. Todas las medidas tomadas por la policía resultaron infructuosas, incluso la vigilancia secreta y la presencia de funcionarios de policía. Especialmente frustrante fue el hecho de que al día siguiente de que la policía decidiera dar por concluidas las costosas medidas de vigilancia aplicadas durante semanas, se produjeran dos nuevos atracos. Los ladrones llegaron al banco, se pusieron en la cola, incluso esperaron a que por fin les tocara. Iban a rostro descubierto, pero armados. Distrajeron al personal de la caja con la excusa de querer cambiar divisas, hasta que finalmente dijeron que se trataba de un atraco y amenazaron al personal con una pistola. Como se pudo comprobar después, los ladrones no tuvieron demasiados problemas en conseguir las armas. En algunos casos se aprovisionaron en este negocio de Stuttgart a solo 50 metros del banco más cercano. Aunque los hombres de Klaus-Peter Arndt se desplazan sin descanso de la escena de un atraco a otro, aún no han tenido éxito. El problema es que la policía no llega inmediatamente después de los hechos. Es decir, los ladrones cuentan siempre con cierta ventaja. Además, antes de salir tras los delincuentes, la policía tiene órdenes de tomar declaración a los testigos para poder determinar hacia dónde, en qué dirección y con qué han huido los ladrones. Esto significa que en un punto de aglomeración de personas como son los centros de las ciudades, con abundantes zonas peatonales y mucho tráfico, siempre será muy complicado perseguir a los ladrones y, por supuesto, detenerlos. De modo que los investigadores han estado dando palos de ciego hasta que recibieron una noticia decisiva desde Renania-Westfalia. Nuestros colegas de la policía de Duisburg detuvieron a un ciudadano del este y gracias a los interrogatorios descubrieron que su modus operandi, es decir, su forma de proceder, era la misma que la de nuestros casos de atraco. Entonces establecimos contacto, intercambiamos información y decidimos colaborar para averiguar dónde estaban esas bandas y cuáles eran sus puntos débiles. Los atracadores estonios preferían robar en las cajas de ahorros de Nuremberg. Algunas de estas entidades sufrieron atracos en repetidas ocasiones. A pesar de la envergadura del problema, la Oficina Federal de Investigación Criminal no consideró que fuera de su competencia y tuvo que ser la Jefatura Superior de Policía quien se ocupara del asunto. Se decidió crear una especie de centro de almacenamiento de datos en Mittelfranken, Baviera, al frente del cual se puso al comisario jefe Helmut Wenker. De esta forma comenzaron a descubrirse más detalles acerca de los métodos empleados y de la identidad de los ladrones. Después de cierto tiempo descubrimos que muchos ladrones entran en Alemania a través de una línea de autobuses regulares procedente de Estonia y que pasa por Polonia. Y aquí, en el mapa, se ve muy claramente el recorrido de estos autobuses. Y gracias a los números que hemos marcado, podemos comprobar cuántos atracos a bancos se han producido en las diferentes ciudades. Hasta la zona del Ruhr, donde las ciudades están muy cerca unas de otras, se puede saber exactamente dónde han parado los autobuses, porque es donde se produjeron los atracos. Tallinn es la capital de Estonia, en el extremo nororiental de la ampliada Unión Europea. La noticia de que cientos de atracadores de bancos estonios estaban operando en Alemania cayó como una bomba. Muchos se hicieron la siguiente pregunta: ¿cómo en un país de solo 1.400.000 habitantes han surgido tantas bandas de atracadores? Una pregunta a la que no encuentra respuesta ni la policía estonia. Bien es cierto que el gobierno del país se muestra extremadamente cooperativo.
No existen trabas burocráticas en la colaboración con las autoridades alemanas y los sospechosos detenidos aquí son exportados a Alemania inmediatamente. El jefe de la policía no oculta, sin embargo, el hecho de que la ampliación por el este de la Unión Europea exige nuevas estrategias policiales. Lo más efectivo sería crear un grupo de investigadores conjunto. Eso constituiría un gran paso adelante en la aclaración de los atracos cometidos por ciudadanos del este en Alemania. Si creáramos un equipo de trabajo conjunto con funcionarios de policía de Alemania y de Estonia, incluso con funcionarios de aduanas de ambas partes, nos ayudaría a detener mucho más fácil y rápidamente a los delincuentes y con un coste mucho menor para ambas partes. Internet ha desempeñado un papel importante en la detención de algunos atracadores de bancos. En Estonia, Internet ya está en todas partes. Cafés, tiendas de deportes, grandes almacenes, incluso sencillas panaderías ofrecen acceso a la red de redes. Las fotos publicadas aquí facilitaron algunas detenciones. En la audiencia provincial de Stuttgart ya se han tramitado algunos casos contra ladrones de bancos estonios. Casi siempre asistía a ellos Aino Sievert, la intérprete estonia. Ella tiene su propia teoría acerca de la formación de este tipo de delincuencia organizada. En Estonia había una gran tasa de paro. Y mucha gente quería ganar dinero fácilmente. Siempre se ha pensado que en el oeste hay mucho dinero y algunos estonios creían que no tenían más que llegar allí y coger lo que quisieran. Piensan que toda esa riqueza ha llegado como llovida del cielo y como ellos son ricos, nosotros, los pobres, tenemos derecho a quitarles algo. Sí, muchos piensan así. Increíble, pero cierto. Y todo aquel que entra en una de estas bandas prácticamente no tiene ninguna oportunidad de abandonarla. Eso era obvio. Los jefes de las bandas eran los que ideaban las estrategias y decidían lo que los demás, los soldados, debían hacer. Si uno de esos soldados quería dejarlo, le amenazaban con atacar a su familia. Klaus-Peter Arndt sabe qué brutales métodos usan los jefes para mantener a raya a sus hombres, pero a pesar de todo no lo considera un atenuante. No hay que olvidar nunca que han cometido delitos muy graves. Estamos hablando de actos delictivos, de atracos a mano armada. La víctima ha tenido que pasarlo muy mal. Algunos funcionarios de banca siguen hoy en día traumatizados. Muchos todavía necesitan tratamiento psicológico para asimilar lo vivido. Así que realmente no me da pena ningún delincuente, aunque detrás de cada uno se esconda una tragedia personal. Esta mujer trabaja en un banco de Stuttgart. Es una de las víctimas de los atracadores de bancos. Recibir regularmente información sobre los avances en la investigación le ayuda a asimilar su traumática experiencia. Prefiere permanecer en el anonimato. Bueno, lo peor de todo el atraco fue el momento en el que sacó la pistola y se dirigió a mí, porque no me lo esperaba en absoluto. Esa fue realmente la peor situación y esa imagen no se me va de la cabeza. Aquello me dejó helada. Desde entonces me ha parecido ver a aquel hombre en varias ocasiones delante de mí. También he abierto algunas veces la puerta por la mañana y he pensado, ahora va a aparecer y... Eso era mi subconsciente. Y uno tarda en asimilar ese tipo de cosas, pero lo he visto varias veces. Han pasado algunos meses desde el último atraco a un banco. Parece que la presión de la policía en Alemania y Estonia ha hecho mella en las bandas. Sin embargo, Klaus-Peter Arndt no cree que el peligro haya pasado. Hemos descubierto que estas bandas se estructuran como lo hace la delincuencia organizada.
Capturamos a varios jefes, cabecillas que por lo general deciden qué bancos hay que robar o coordinan la operación desde Estonia. Hemos visto cómo ese nivel de autoridad media se dividía a su vez en un nivel superior y un nivel inferior. Detuvimos a numerosos soldados rasos, así llamamos nosotros a los que realizan los atracos. En mi opinión, son indicadores que nos hablan de una delincuencia muy bien organizada. La policía de Stuttgart está alerta. Tras la ampliación por el este de la Unión Europea surgen nuevas voces de alarma de los bancos situados en los alrededores de la Rote-Bull-Platz. Esto resulta especialmente obvio en las bandas de Estonia. Estos grupos aprovechan toda esta nueva movilidad y en un tiempo mínimo recorren miles de kilómetros para poder perpetrar tantos actos delictivos como les sea posible. Entran en el país y eligen 2 o 3 ciudades donde cometen los atracos a bancos y joyerías. Todo esto es ahora más fácil debido a la desaparición de los controles aduaneros. Hasta ahora habíamos descubierto cuáles eran las vías de tránsito y las controlábamos de cerca. Incluso averiguamos algunos datos personales de los atracadores. Pero esto en el futuro desaparecerá. Si uno quiere comprar joyas o un reloj, esta es una de las mejores direcciones de Berlín, Axel Sedlacek, en el Kurfürstendamm. Muy a pesar del gerente Ronald Sedlacek, este rumor también se ha extendido entre los delincuentes. Su negocio ya ha sufrido 3 atracos. La verdad es que en nuestro caso la policía se está esforzando mucho para hacer llegar rápidamente protección. Esto quiere decir que cuando vemos en algún lugar a una persona sospechosa, bueno, como sabrá, nos han atracado ya varias veces, así que llamamos a la policía y enseguida aparece una patrulla para comprobar si todo va bien. Hace 3 años, conocieron de primera mano los terribles métodos de los ladrones que llenaron la joyería de miedo y terror. A esa banda se le atribuyen más de 100 atracos. Actúan siempre de la misma manera. Por eso se les ha llamado la banda del martillo. Uno de los delincuentes amenaza al personal y a la clientela sacando una pistola, mientras que otro rompe las partes traseras de los escaparates con un martillo. Solo roban relojes valiosos. La huida está tan bien calculada como el atraco en sí. Los ladrones desaparecen entre el tráfico mucho antes de que llegue la policía, avisada por la alarma que salta en cuanto rompen los escaparates. La entrega y el transporte de los bienes robados también están muy bien estudiados. Ni una sola vez se ha atrapado a uno de estos ladrones con su botín, y de los más de 1000 relojes robados, solo se han recuperado 2. Para un joyero los atracos son un desastre económico, si bien es cierto que el seguro corre con las pérdidas materiales. El aumento de riesgo se paga mediante un drástico aumento en la cuota del seguro. A esto se añade que los seguros llegan a exigir que se dejen de vender este tipo de relojes. Ya son varios los negocios que han acabado en la ruina. Para Ronald Sedlacek, las consecuencias económicas de los atracos no son lo peor. Algunos de sus empleados han pensado muy seriamente en cambiar de trabajo. Naturalmente, esto deja huella.
Algunos de nuestros colaboradores, llamémoslo así, estaban bastante nerviosos. En realidad, todos estábamos muy tensos. Uno acaba sospechando de los clientes, sobre todo de aquellos que entran de repente. Piensas que quizás saquen una pistola del abrigo en cualquier momento. Como joyero, uno se hace a la idea de que pueden pasar estas cosas y de que tienes que aprender a vivir con ello. Sin embargo, es imposible relajarse del todo y los miedos que aparecen no pueden reprimirse totalmente. En el cuerpo de policía de esta zona se ha creado un grupo de investigación especial con el nombre críptico PITU, significa Polnisch Intensivbatteluren, delincuentes polacos reincidentes en el robo de relojes. Es quizá el nombre políticamente correcto para la banda del martillo. Es totalmente cierto que hasta ahora todos los miembros de la banda detenidos eran polacos, como el supuesto delincuente reincidente que hace poco fue arrestado después de un atraco en Berlín. Tiene que haber sido uno de los atracadores de la joyería. Es decir, uno de los que ha estado en la tienda y ha roto las lunas o ha amenazado a los empleados con un arma. Algo típico de los miembros de la banda del martillo es su actitud poco cooperativa con la policía. Solo unos pocos se atreven a quebrantar la ley del silencio. En este caso solo se podrá demostrar la participación de este hombre en el atraco si hay un testigo que lo reconozca sin ningún género de dudas. Tiene ante usted a 5 personas en fila. ¿Es el atracador una de estas personas? Sí, estoy seguro. Es el número 9. Ya está claro que los miembros de la banda del martillo no solo son todos polacos, sino que incluso proceden todos de la misma ciudad. Gracias a las detenciones hemos podido averiguar que un grupo de delincuentes era de la zona de Koszalin, cerca de Stettin, en Polonia. Descubrimos también que se trata de un grupo férreamente organizado. Los cabecillas están en Polonia. En las ciudades alemanas viven los que llamamos residentes, pertenecientes al nivel medio de la jerarquía, es decir, son los que preparan logísticamente los atracos y proporcionan las herramientas, como los martillos con los que pueden romper las lunas. Los delincuentes que llevan a cabo los atracos son conducidos a Alemania y actúan como meras marionetas. Hacen lo que se les ha ordenado. Koszalin, en el noroeste de Polonia, cumple todos los requisitos de una ciudad del este de Europa en total decadencia. La tasa de paro asciende al 25%. Incluso después de la entrada de Polonia en la Unión Europea existen pocas esperanzas de mejoría a corto plazo. En la penitenciaría de Sarneg, cerca de Koszalin, Krzysztof S. cumple condena de 8 años por el atraco a una joyería en Alemania. Nos dice que cometió un error. Con ello no se refiere al atraco, sino a su fuga de una prisión alemana. En Polonia hubiera salido en 5 años. Aquí le están haciendo pagar por toda la banda del martillo. El fiscal me ha acusado en su informe de todos los atracos. Me acusa de que los joyeros de Alemania estén estresados, de que tengan miedo, como si fuera culpa mía. En Polonia ya me llaman el hombre del martillo. Sin embargo, Krzysztof se siente víctima de las circunstancias sociales. Como prueba, esta revista donde se publica un reportaje un tanto parcial de la situación en Polonia. Aquí hay una entrevista con un periodista danés. Y la última pregunta que le hicieron fue: ¿qué le ha sorprendido de Polonia?
Esencialmente, la pobreza que hemos visto en los alrededores de Koszalin. No es ninguna disculpa para estos ladrones, pero sí puede explicar que haya tanta delincuencia. Este hombre se ha dado cuenta de lo que pasa. No quiero defender a los delincuentes, no es mi intención. Pero ve que la situación en Polonia es la causa o una de las causas por las que uno puede llegar a hacer eso. Por insistencia de las compañías de seguros, muchas joyerías se han provisto de sistemas de seguridad. Ronald Sedlacek observa esta tendencia con escepticismo. Hoy ya no se puede destrozar el cristal trasero para acceder al contenido del escaparate, porque está asegurado con cristal blindado. Con ello, no hemos solucionado el problema, porque no se ha disuadido a los delincuentes, sino que ahora buscan víctimas más vulnerables. Esto quiere decir que solo le pasamos el peligro a colegas más débiles, que se ven afectados porque quizá no se han protegido como nosotros. Sedlacek ha hecho todo lo que podía por la seguridad de sus clientes y colaboradores, incluido el vigilante de la puerta. Por eso es especialmente duro y exigente con la Policía Federal y critica abiertamente su falta de resultados. Para la policía, todo esto no será importante ni merecerá su atención hasta que no haya víctimas mortales, hasta que uno de estos ladrones dispare contra alguien. Y eso es lo que todos tememos aquí. Uno tiene la impresión de que las autoridades, antes de actuar con la correspondiente dureza y presión, esperan a que los delincuentes cometan un asesinato. Sin embargo, la policía polaca demostró una gran crueldad pocos días antes de la entrada del país en la Unión Europea. En una actuación policial muy espectacular, un comando de operaciones especiales de Varsovia detuvo a 3 supuestos jefes de la banda del martillo. Tienen el shock escrito en la cara. Tras años de actuar con total impunidad, se sentían casi invencibles. También en Berlín se realizaron detenciones de los miembros de la banda. Las víctimas de los atracos están contentas de que por fin se haya cogido también a los hombres en la sombra. Es un gran alivio saber que se está haciendo algo. Y esto no solo afecta a estos delincuentes detenidos, sino que va más allá. De todos es sabido que cuando la policía atrapa a varios ladrones y los ponen a buen recaudo, esto es una señal para los demás delincuentes que piensan: vaya, sí que es peligroso cometer un delito o atraco en la joyería. De vez en cuando sí que atrapan a alguno. Cuando en mayo los controles aduaneros pierdan vigencia debido a la ampliación de la Unión Europea, los delincuentes organizados podrán ampliar su negocio. Esta frase procede de un documento de la Europol. Al parecer, esta advertencia ha caído en saco roto.